les voy a dar las hojas de la predicación. Oiga bien, para mí este año es un año de crecimiento. Y cuando yo digo de crecimiento, yo no estoy hablando de tener muchas personas. Sería bueno tenerlas, pero de crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y todo lo que yo predique, yo quiero que usted pueda repasarlo, pueda estudiarlo, pueda internalizarlo y sobre todo usted pueda enseñarlo. Eso es sumamente importante. La Biblia nos llama que somos pescadores de hombre. Pescador de hombre no es el pastor. ¿Qué usted cree? No es el evangelista. ¿Quién debe ser pescadores de hombre? Todos nosotros. La Biblia el mandato de Cristo fue ir a ser discípulos. ¿Quién debe hacer discípulos? ¿El pastor? Todos nosotros. Yo siempre le he dicho que para mí, cada uno de ustedes es un ministro. Y para mí eso es sumamente importante. Y usted tiene que entender todas las cosas que nosotros enseñamos para poder enseñarlas. Porque oiga bien, no le voy a decir que vienen tiempos difíciles. Si usted mira el internet, con todas las cosas que escriben, estamos en tiempos difíciles. Yo me quedo ojorizado con las tonterías que se hablan y cómo la gran mayoría de la gente apoya esas cosas. Así que hoy yo quiero hablar con ustedes bajo el tema es tiempo de crecer y vamos a usar y yo voy vamos a estudiar hoy Gálatas 4 del 1 al 18, es lo que vamos a hacer, porque Pablo tenía esa preocupación con los Gálatas. Los Gálatas fue una iglesia o un grupo de personas que él mismo tomó de su tiempo para instruir. Pasó un tiempo con ellos instruyendo. Mas aún así, en un momento dado, se habían desviado. Por eso que Gálatas es sumamente importante. De hecho, más adelante estudiaremos todo el libro de Gálatas, porque es importante que usted pueda entender que es la primera defensa de Pablo contra lo que estableció Santiago. Pero eso lo vamos a estudiar en el futuro. Así que yo quiero leer en Gálatas 4 del 1 al 18. Y mire cómo dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Curadores son administradores. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Interesante que él le llama débiles y pobres rudimentos. Y así es como yo veo muchas de las enseñanzas que estoy oyendo. Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que hayáis trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de mi enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está
la satisfacción que experimentabais. Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿No pasa eso muchas veces? Usted con la mejor intención advierte a una persona y ¿cómo terminan? Enemistados. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Tuve que mirar allá porque se me olvidó poner el 18. Oiga bien, ese versículo 17, en la Nueva Versión Internacional dice así: esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlo de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Esa es la base de por qué Pablo está escribiendo esto. Pablo le está diciendo, ahora que ustedes han recibido la revelación de Cristo, el nuevo pacto, la libertad, la madurez, la herencia, esa gente no tiene los mejores intereses de ustedes. Lo que quieren, esa amistad, ese interés, no es sano. Es para ganárselos a ustedes, es para que nos abandonen a nosotros, es para que ustedes se entreguen a ellos. Pregunta, ¿no sigue siendo así hoy en día? La gente te dice, visítanos sin ningún compromiso, pero ¿qué es lo que ellos quieren que usted haga? Para que usted vuelva después ¿a qué? A los pobres y débiles rudimentos. Y ahí es donde necesitamos comenzar. Porque yo creo que la mayoría de nosotros salimos del legalismo. Espero que hayamos salido del legalismo. Pero la realidad es que uno de los problemas más serios del legalismo es la apariencia de la madurez espiritual. Cuando en realidad el legalismo lleva a un creyente a una segunda niñez, a ser niños espirituales en la experiencia cristiana. Yo no sé si tú has visto los niños que compiten por todo, se señalan, se acusan, se pelean. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de ellos, ¿verdad? Es mío. Y como cristianos, muchas veces cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, yo por ejemplo la comencé en una iglesia totalmente legalista. Yo quería crecer como todo el mundo. Yo quería ser un cristiano espiritual. Y créame, yo me entregué a la oración, al ayuno, a las vigilias. Oiga bien, yo era de los que ayunaba 3 días sin agua. Hay gente que dice, bueno, 3 días. No, yo ayunaba 3 días sin agua. Porque para mí eso era el verdadero ayuno. Pero ¿sabe lo que causaba en mí? Un orgullo espiritual. A la larga uno dice que es por Dios, pero después tiene que anunciar lo que hizo. Después tiene que hablar. Cuando la Biblia dice que no se entere la mano izquierda de lo que hizo la derecha. Y después cuando la gente no ora como tú, usted lo ve menos espirituales. Eso es lo que hace el legalismo. Y cuando usted ve los testimonios que la gente se para al frente, hermano, la iglesia está fría, pero hay que ser como yo oro, yo ayuno, y yo le llamo la religión del yo, porque eso es lo que hace el legalismo. El legalismo lo que hace es compararse. ¿Y cómo terminamos? Como la oración que hay en la Biblia que Jesús dijo, oye, hay gente que ora como aquel publicano, como aquel religioso, Señor, sé favorable a mí, yo oro, yo ayuno, yo no soy como este pecador. Y muchas veces, oiga, mi oración era así. Cuando me salían las cosas mal, ¿por qué, Señor, no me bendice? Si yo oro, yo ayuno, Dios diezmo, yo me estoy sacrificando para ti. Tú sabes, como Pedro, yo pongo mi vida por ti. Y esos que ni oran ni ayunan, ¿por qué tienen un cajo nuevo? ¿Por qué tienen una casa nueva? Fíjese a dónde nos lleva el legalismo. ¿Ha estado usted ahí? Yo, créeme, esa fue mi vida. Gracias a Dios que Dios me rescató de eso. Y así hay muchos cristianos hoy. Los creyentes de Galacia querían crecer, pero iban en la dirección
equivocados. Sus motivos podían ser correctos, pero sus métodos estaban equivocados. Y oiga bien, es posible estar sinceramente equivocado. ¿Qué usted cree? Podemos ser sinceros y estar sinceramente equivocados. Pero hay una fascinación en hacer esto, créeme, hay una fascinación. Y eso es lo que motiva al apóstol Pablo a escribir Gálatas. Fíjate lo que dice Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? ¿Quién os convenció para no obedecer a la verdad? Porque ellos querían volver a la ley, ellos querían volver a sacrificio para expiar los pecados, para, ¿sabe qué? Quizás sentirse más espirituales, y él le está diciendo, insensato, no tiene sentido volver atrás. Porque Cristo ya fue crucificado. Tenemos que entender que cuando Él dice eso, está diciendo, ya hubo un sacrificio por los pecados. Ya no hace falta otro sacrificio por los pecados. De hecho, Hebreos habla de esto. Dice que una vez que Cristo fue el sacrificio, ya no hace falta otro sacrificio. Porque por un sacrificio de una vez y para siempre, quitó el pecado. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué usted cree? ¿Deberíamos hacer sacrificios? Por eso es lo que nos enseñaron en la iglesia. Hay que sacrificarse para Dios. Y oiga bien, yo entiendo que a veces hay que trabajar, a veces hay que hacer cosas, ¿sabe? Que uno puede ver como que un sacrificio, pero oiga bien, sacrificio por el pecado es otra cosa. Y yo hoy en día, créame, estoy oyendo a predicadores decir que cuando tú pecas, depende de la magnitud del pecado. Así debe ser tu sacrificio. Debes orar, debes ayunar, debes humillarte. Yo tuve un pastor que nos dijo, depende. Si el pecado es grande, a veces hay que pasar 3 días llorando en un altar. De eso es donde yo vengo. Fíjate, una iglesia donde había días que no se podía predicar. La gente hablando lengua, corriendo las profecías. Mas, sin embargo, fíjate que era un sistema sacrificial. ¿Sabe? Ahora yo miro hacia atrás y digo, éramos unos católicos avivados. Porque usted va al sacerdote y ¿qué le dice el sacerdote? ¿Ah? 3 Ave María y un Padre Nuestro. Depende del pecado. Y si es muy grande, antes decía, vete y camina de rodillas, a menos que no me traiga un sandwichito y te corta mi... No, eso no. Sacrificios. Yo oí un pastor que pecó. Y sabe, dijo, yo sé que Dios me ha perdonado porque yo estuve una semana humillado en ayuno, oración, llorando mi pecado. Mi hermano, si tú sabes que Dios te perdonó por eso, déjame decirte, Dios no te ha perdonado. ¿Por qué? Porque la Biblia lo único que dice, ¿qué necesita para yo ser perdonado? Arrepentimiento. Se acabó. Y de hecho ya yo he sido perdonado. Aún el arrepentimiento, ¿sabe qué? Es algo que causa el Espíritu en nosotros cuando pecamos. Porque nos redarguye y nos arrepentimos. Pastor, entonces no hay que orar, no hay que ayunar. Usted puede hacerlo todo lo que quiera, no hay problema. Pero el punto aquí no es un sacrificio para que Dios me perdone. No es. Y eso es importante. Pero es lo que a mí me enseñaron. Yo no sé si usted, pero a mí me lo enseñaron y fue lo que yo practiqué por mucho tiempo. De hecho, cuando oraba, si yo no lloraba, la oración no había sido efectiva. Sabía que llorar. Y usted no sabe cuántas veces yo tuve que empujar para llorar. ¿Está entendiendo? No.
hay momentos que usted comienza a orar y llora solo. Y no puede parar de llorar. Y son múltiples las razones, y otro día hablaremos de por qué se llora en la oración, porque este año va a ser un año de crecer, de que usted pueda entender y explicar las cosas. Pero así estaban los judaizantes. Habían los gálatas, los judaizantes los habían fascinados a creer que guardando la ley y haciendo estas cosas, eso lo haría mejores cristianos. Y eso a mí me enseñaron, que si yo hacía ciertas cosas, iba a ser un mejor cristiano. Y cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que mucho de lo que me enseñaron para ser un mejor cristiano era lo que el concilio decía que había que guardar. Y si usted no guarda lo que el concilio dice que hay que guardar, usted no sube en el liderato de ellos, usted no es apto para esto, usted... ¿Sabe qué? Muchas de esas cosas eran mandamientos de hombres. Pero yo les dije, hay una fascinación en guardar estas cosas. Hay una fascinación. Ahora, ¿por qué guardar la ley nos fascina tanto? A la gente nos fascina. La gente da la vida por eso. ¿Por qué guardar un sinnúmero de reglas de hombre? Muchas veces nos fascina tanto. ¿No se ha preguntado eso? Le voy a explicar por qué. Porque eso apela a nuestra vieja naturaleza. Porque podían hacer cosas y medirlas. Podían hacer cosas y compararse. Por eso leímos que él dijo, mire, ustedes guardan los días, los meses, los años, las fiestas. Ya no hay que hacerlo. Oh, pero hay que guardarlo porque esa es la mejor manera para uno saber si es o no es. De hecho, una de las mayores peleas que hay en la iglesia es ¿qué día hay que guardar? ¿El sábado o el domingo? Hay estudios tremendos por qué guardar el sábado. Hay estudios tremendos por qué guardar. Créeme, yo era de los que decía hay que guardar el domingo. Yo tengo estudios viejísimos por qué guardar el domingo. Pero Pablo dice, ustedes guardan días. Eso es volver a la ley. ¿Qué día hay que guardar? Todos los días vivimos como para Dios. Yo no guardo ningún día. Aquí es donde está el punto. Pastor, entonces el domingo no hay que ir a la iglesia. Ahí es donde está el problema. La Biblia habla que nos congreguemos. La iglesia primitiva se congregaba los domingos. Había una razón por ello. Era más fácil congregarse los domingos. ¿Por qué era más fácil congregarse los domingos? Porque el sábado usted no podía caminar tanto. Porque si caminaba más de cierto distancia, usted pecaba porque violaba la ley. El lunes podemos viajar y reunirnos allá donde está Pedro. Y podemos caminar desde por la mañana y llegar en la tarde. Pero eso no se podía hacer bajo la ley. Hay muchas razones. ¿Está entendiendo? Ahora, a mí nadie me explicó eso. No, el domingo hay que guardarlo porque Dios cambió el sábado para el domingo. ¿Qué? Búsqueme en la palabra. Aquí está, se reunían el primer día. Sí, pero hay unas razones. Yo no guardo el sábado, yo no guardo el domingo. Pero la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esto es lo triste. La gente se deja de congregar. Hoy en día, cuando muchas veces lo que se va a la iglesia son 2 veces a la semana. En aquel tiempo, ¿cuántas veces se reunían? Todos los días. Eso es importante. ¿Ah? ¿Perdón? Tenemos un día y se nos hace tan difícil, ¿verdad? Es interesante. Yo creo que por eso para mí esto es importante. Es tiempo de crecer y entender la razón de ser. La realidad es que por eso nos fascina guardar la ley.
porque apela a la carne, podemos medirlo, hay que guardar, a mí me enseñaron, y yo lo llegué a hacer por un tiempo, llevar un diario de oración, para que tú supieras cuántas horas oraba en la semana. Y cuando había orado muchas horas, yo hablaba de mi diario, ¿sabes? No, muchacho, pero cuando oraba poca, ¿cuál diario? ¿De qué estás hablando, Willy? Nadie quería cuando no. Y creaba una culpabilidad. Y cuando se reúnen, porque nos decían, ¿qué tal si se reúnen en un grupo y guardan un diario? Oiga bien, aquí entre nosotros eso es una manipulación. Porque ahora muchas veces voy a orar por el diario, porque hay que enseñarnos el diario, cuando sabe que la oración no debe ser un diario, oiga bien, debe ser a diario, constantemente. ¿Qué usted cree? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Eso es hora de crecer. La realidad es que mientras ellos creían que estaban creciendo, ellos lo que estaban eran retrocediendo. Y hay muchas iglesias que cuando yo lo oigo hablar, yo digo, este está en reversa y sin freno. Me da pena. Se parece al guía que llevaba una excursión a través de un bosque muy grande, muy difícil. Mucha gente se había perdido en ese bosque, pero este guía era un profesional. Pero se le perdió la brújula y el mapa. Y siguió caminando a ver si podía de alguna manera localizarse, hasta que le dice a la gente, hey, le tengo malas noticias, pero buenas noticias. Las malas noticias es que he perdido mi brújula y mi mapa y hemos estado caminando sin dirección. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias es que seguimos caminando sin detenernos, vamos avanzando y la estamos pasando bien. ¿Qué usted cree? Y a veces así está la iglesia. Vamos avanzando. ¿Para dónde? Estamos dando vueltas en el desierto. O sea, la buena noticia es que aquí seguimos, hermanos, peleando la buena batalla. ¿La buena batalla de qué? Porque la gente no puede explicar tantas cosas. Imagínese, usted parte de ese grupo. El guía diciendo, no se apure, tengan fe, que si seguimos caminando, llegamos. ¿A dónde? ¿Dando vueltas en el bosque? No. Lo primero que hay que hacer es ubicarnos y tratar de buscar un punto de referencia. Porque si pasamos por ese punto otra vez, ya sabemos que estamos dando vueltas. Ubicarnos a ver dónde está el sol, dónde estamos, para ver, vamos a caminar, ya sea al este o al oeste, pero caminar derecho. ¿Me entiende? Lo primero que tenemos que hacer, y para mí este año es un año de ubicarnos, dónde estamos, en Dios y en la palabra. Tenemos que ubicarnos para poder ayudar a otras personas a seguir adelante. Pero así yo siento que está la iglesia. Oiga bien, cuando yo era niño, y hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Yo me acuerdo, a los 6 años de edad, oiga bien, yo me quedé dormido, era de día, y yo no dormía de día. Yo nunca he sido de dormir de día. Me levanté a eso cerca de las 6 de la tarde. Y yo creía que era por la mañana. Mi tía vivía en un monte, en un campo, y el auto se había dañado. Y el teléfono no funcionaba. Ese tiempo no habían celulares. Mi tía y mi tío dijeron, bueno, vamos para el pueblo a caminar. Entonces arrancamos a caminar montaña abajo. Usted se cree nada más que usted era de rancho. Y empezó a oscurecer. Fíjense, yo me desperté, era de día, ahora está anocheciendo. Pero para mí, que yo le dije, era por la mañana. Y cuando yo vi que comenzó a anochecer, yo empecé a asustarme. Me empecé a rezagar.
hasta que yo estaba a punto de entrar en un ataque de pánico. Y mi tía mira y dice, ¿qué te pasa? Y Cristo vino y nos dejó. ¿Cómo que Cristo vino y nos dejó? Mira, la Biblia dice que se iba a poner de noche, que el sol se iba a oscurecer y no hay sol. Se oscureció, lo que hay es la luna y es de día. Yo creía que era por la mañana y estaba anocheciendo. ¿Te entendía? Ya a esa edad. 6 años o menos. Yo creo que tenía menos. Pero, oiga bien, ya a esa edad yo sabía de que el sol se iba a oscurecer, que la luna se iba a hacer sangre, que el anticristo iba a estar, que iba a poner una marca que no la... A esa edad. Eso era más o menos 1970. Para los 80 y pico, ¿qué decían otra vez? Ya el anticristo está vivo, ¿verdad que sí? Ya esto se acaba, ya Cristo viene, ya el templo lo van a construir, ya... ¿Pasó? No. En el 2000 dijeron lo mismo. Pregunta, ¿pasó? No. Y ahora... Gracias a Dios por Trump, el Ciro, que va a hacer que el templo se construya. ¿Sabe qué? No nos hemos ubicado y estamos dando vuelta en el mismo bosque. Es tiempo de crecer. Vamos en retroceso. Mire qué increíble este retroceso. Pablo le está diciendo que ya Cristo fue presentado como crucificado. ¿Qué significa eso? Cuando usted piensa Cristo fue crucificado, fue un sacrificio. Y ese sacrificio fue por todos los pecados. Y fíjate que cuando Cristo ascendió, ya le había dicho a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi templo, mi lugar de habitación. Por eso, el templo de Israel tenía un velo, que cuando Cristo muere, usted sabe que hay un terremoto y el velo se parte. En otras palabras, se acabó esto, no hay otro sacrificio. Ya no tiene que venir al lugar santo a rociar la sangre del macho cabrío una vez al año, porque ya por toda la eternidad Cristo roció el lugar santo. Y usted y yo ahora tenemos entrada al lugar santísimo, donde una vez al año entraba el sacerdote y podía morir, pero usted y yo no vamos a morir, porque usted y yo lo que hacemos cuando llegamos al lugar santo, es santísimo, es que alcanzamos misericordia. Mas sin embargo, en la iglesia donde yo me creí, me decían, ten cuidado con esto es santo, que no vayas a entrar aquí en pecado y caigas muerto. Eso fue lo que me enseñaron. Pregunta, ¿no se lo enseñaron a usted? Cuando la Biblia lo que me dice es que en el lugar santísimo, ahora acercaos confiadamente al trono de la gracia, para que alcancéis ¿qué? Misericordia. Si ese templo ya está hecho, si ya ese sacrificio se hizo, los únicos sacrificios que hay en este templo no son para remisión de pecado. Fíjate que son sacrificios de alabanza, para adorar a aquel que vive y reina para siempre. Esos son los únicos sacrificios que ahora Cristo, que Dios acepta. Pregunta, si construyen el templo en Jerusalén, usted no ha visto los cristianos, usted no ha visto últimamente, por ahí hay uno, Garilí, que últimamente ya tienen las vacas, ya tienen una alegría, ya tienen la... Y yo sí, tráelas para acá para que vea cómo las hacemos en tacos. Mire con qué alegría le dice, ya está todo preparado para el templo. ¿Sabe? Vamos a ser honestos. Si ese templo se construye y se hacen sacrificios, ¿Dios los aceptaría? ¿Y por qué hay tanta emoción? No, la emoción es porque si eso pasa, nos vamos para el cielo. Vamos con calma. Debería darnos ganas de llorar, de que hay unos judíos que todavía quieren hacer un templo para presentar unos sacrificios. Y Pablo dice, y Hebreos dice, que hacer otro sacrificio es hacer inmunda la sangre de Cristo.
pero la iglesia está allá, el templo está, las vacas están, deberíamos estar llorando. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Increíble. Y todavía decimos, no, porque en el templo, ahí va a estar, en el milenio, ahí va a estar el templo, en Jerusalén. Fíjate que el tabernáculo de Dios con los hombres no va a ser en el milenio. El tabernáculo de Dios con los hombres está ya en la tierra. ¿Quiénes son? Por favor, no. Gerardo, empaca que nos vamos. Entonces el templo que había cuando dice que Andrés nos llevan al templo cuando todo el profesor pidió dinero, ¿a qué iban al templo? ¿Qué se hacía en el templo? Ya que todavía no había ¿qué iban a hacer los apóstoles en el templo? Ok, hay una pregunta muy buena y muy interesante. ¿A qué iban los apóstoles al templo? Voy a empezar de esta manera. ¿Cuántos de ustedes son mexicanos? Y el día que le dan la ciudadanía americana, ¿cuántos de ustedes dejan de ser mexicanos? ¿Cuántos de ustedes dicen, me dieron ¿sabe qué? Por ejemplo, voy a coger a Mateo. Mateo le dieron la ciudadanía. Mateo, antes de la ciudadanía comía taco. Ahora usted va a su casa y se come hamburger. ¿Verdad, Mateo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque él nació con eso. Y tiene que entender algo. Nosotros hay algo que llamamos la transición entre que Cristo muere y el templo se destruye. Había dos razones, había más. Los judíos, los cristianos iban al templo número uno, porque eso fue lo que ellos hicieron toda la vida. Y ellos todavía iban a la hora de la oración. Número uno, iban a orar. No hay problema. Oiga bien, la Biblia dice que Cristo cuando vino a los judíos primeramente. Cuando ellos iban a orar al templo, ellos guardaban las tradiciones porque no iban a hacer algo diferente. Pero también les servía para testificar en el templo de Cristo. Porque los que ellos se iban a ganar, iban al templo. Y en el futuro nos vamos a entrar duro en eso, bien duro en eso. Número uno. Número dos, ellos todavía, acuérdense, aquí en la transición, por eso es que esa es la fascinación. Ahora yo entiendo que Cristo, que hay un nuevo pacto y que hay un templo, pero toda la vida yo crecí yendo, era muy difícil dejar de ir al templo. Como cuando usted me ha oído aquí, por un par de años, hablar de esto, y vamos a ser honestos, todavía usted se que de verdad lo que el pastor será cierto, porque cuando yo era niño me enseñaron esto, mi abuelita creía esto, mi papá y mi mamá creían esto, ahora el pastor me dice algo diferente, y oiga bien, se lo digo porque yo pasé por eso, es muy difícil usted decir, lamentablemente mi abuelita y mi papá y mi mamá estaban equivocados. Eso es bien difícil, bien difícil. Pero ¿sabe qué? Les digo un secreto aquí entre nosotros. Mi abuelita, mi bisabuelita, mi papá y mi mamá estaban equivocados. Eso no quiere decir que no eran salvos. Porque eran gente que amaban a Dios. Eran gente que ellos vivían una vida sacrificada por Dios. ¿Está entendiendo? Ahora que estuvieron mis papás aquí, esta vez sí, eso fue fuego, porque una de las cosas que mi mamá me decía, hijo, por muchos años, yo sé que ya tú piensas diferente, pero no debe hablar de eso con la gente se confunde. Eso es lo que mi mamá decía. Y yo dije, como no me puedo mover, ustedes se van a sentar ahí y ahora sí vamos a discutir Biblia por aquí para abajo. Mi papá par de veces brincó, decía, ¡wow! Esto sí me gusta. Y a lo último, mi papá me confesó algo. Y yo le he dicho, desde que yo soy niño, yo siempre vi, mi papá era un hombre de negocio, pero mi papá se levantaba temprano y tenía una rutina siempre.
orar, leer la Biblia, leer el periódico, desayunar y para el trabajo. Esa rutina le tomaba sobre 1 hora, porque él tenía que orar por lo menos media hora mínimo en la mañana, o 1 hora. Después mi papá leyó la Biblia de tapa a tapa un montón de veces. ¿Sabe qué mi papá me dijo a mí? Yo dejé de leer la Biblia. ¿Pero cómo es eso? Me dijo, porque yo prefiero que tú me lo expliques, porque muchas de las cosas ahora la empecé a ver diferente y tengo problemas en lo que tú me has dicho, con lo que me enseñaron, y mejor te llamo y que me lo expliques otra vez. Y yo le pregunté, ven acá, y para ti, ¿cuál de las dos es? Y me dijo, no, lo que tú me explicas para mí es mucho más, lo entiendo mejor, es más 50 años en el Evangelio, no es fácil cambiar de parecer. Yo le dije a mi papá, papi, yo estoy como el apóstol Pablo. Ay de mí si no predico este Evangelio. Yo tengo que ir y yo voy a hablar con todos los pastores que sea y con toda la gente que sea. Yo voy a discutir porque es un nuevo pacto y están volviendo a la ley, están manipulando a la gente. Yo tengo que hacer esto. Mi mamá decía, la gente se va a confundir. Y yo le dije, mami, la gente hace tiempo está confundida. La gente está confundida. Aquí entre nosotros, ¿cuál es el problema? Que no lo saben. Dicen por ahí que no hay peor ciego que ¿qué? Que el que no quiere ver. La gente está confundida. ¿Cómo yo sé que está confundida? Porque cuando yo le hable de esto, no lo pueden entender. Pues esto es sencillo, pero porque por la confusión que ya hay, porque sabe que no pueden entenderme a mí, pero no pueden explicar lo de ellos. La mayoría de la gente en la iglesia no puede explicar lo que cree. O sí, creen que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que ser bautizado con el Espíritu Santo para recibir poder. Esas cosas pero cuando tú vas a profundizar, no le hables de regeneración, justificación, conceptos claves. ¿Está entendiendo? Pastor, es el primer día del año, no debió predicar un mensaje sobre propósito, sobre que vamos a perder libra, sobre que este año nos va a ir bien, sobre que motivarnos. Mi hermano, ¿sabe qué? La mayor motivación que te puedo dar para este año es que este es el año de entender el propósito de Dios, de entender la palabra y de ser de bendición a aquellos que están confundidos. Este año, créeme, mi corazón este año es invertirme en esto como nunca, como nunca. Yo tengo que preguntarme. Fíjese, yo le hice una pregunta y soy muy honesto. ¿Usted cree que si hacen un templo en Israel, Dios va a aceptar los sacrificios? ¿Que usted contestó? Que no. Cuando usted va a Ezequiel 36, 38, y me estoy saliendo, te enseñan que ese es el templo milenial. Y en el futuro vamos a enseñar Ezequiel 36 a 38. Lo vamos a enseñar. Para que usted vea que no es el templo milenial. Pero te enseñaron, ese es el templo milenial. Ese es el templo que va a estar en el milenio. ¿Y tú sabes qué dice de ese templo? Cuando usted vaya a leerlo. Que se van a hacer sacrificios. En el templo milenial. Honestamente, ¿usted pensó alguna vez que en el templo milenial se iban a hacer sacrificios? No, porque eso no nos lo dijeron. Pero ahí lo dice. Y oiga bien, eso que dice ahí no es el milenio, pero nos enseñaron que esa es parte del milenio. No puede haber sacrificio, porque fíjate que si el león y el corderito van a estar juntos, ¿cómo vamos a matar a ese pobre ovejita y ese pobre vaquita? No se puede, ¿verdad? Pero en el templo milenial dice ahí que va a haber sacrificio. ¿Sabe cómo dijo el que escribió Eventos de Porvenir? No, es que no son sacrificios, son memoriales. ¿Y para qué yo quiero hacer memoria?
si yo tengo a Dios conmigo ahí, reinando? Usted hace memoria de la gente que se fue. Yo hago memoria de mi abuelita, y ¿verdad que sí? Y me acuerdo de ella, pero yo no hacía memoria de ella cuando estaba conmigo. Sí, tenemos que repensar las cosas. Eso es sumamente importante. Para mí este año es importante. Oiga bien, el apóstol Pablo usa 3 acercamientos para clarificar a los gálatas que ellos no necesitan ni el legalismo ni volver al judaísmo para crecer en Cristo. De hecho, usted no sabe cuántos cristianos hoy en día están haciéndose judíos. No tienen idea. Porque aquí no hay una congregación judía hispana, pero váyase a Miami, váyase a Orlando, váyase a Los Ángeles, donde hay comunidades judías hispanas fuertes, usted va a ver cómo el montón de cristianos está volviendo al judaísmo. Pregunta, ¿por qué? Ahora yo le voy a hacer, usted me hizo una pregunta, ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué hay muchos cristianos volviendo al judaísmo? ¿Perdón? Tan fascinados, es una fascinación. ¿De quién es culpa de que los cristianos vuelvan al judaísmo? De la iglesia. De la iglesia. Pregunta, si yo te digo a ti que Israel es el pueblo de Dios, pues no hay problema en ser parte de ellos, porque ¿son qué? El pueblo de Dios. Son mucha gente, en su confusión a la larga terminan, porque si son el pueblo de Dios, no hay problema, porque entonces Dios tiene dos pueblos, ¿verdad? Tiene a la iglesia y tiene a los israelitas. Si Dios tiene dos pueblos, pues entonces no importa en cuál de los dos esté. Confusión. No, lo que pasa es que solamente la iglesia se va en el rapto y, bueno, pues me quedo y sigo judío y cuando vengan las... Lo que pasa es que viene el anticristo y... Es culpa de nosotros. ¿Por qué? Fíjate, que la iglesia dice que Israel está bendecido. ¿Usted no ha visto últimamente el internet que las naciones, que Trump votó a favor de la capital, que Israel sea la capital de Jerusalén sea la capital de Israel? Todo el mundo está diciendo se está cumpliendo la profecía, las Naciones Unidas se unieron, la mayoría votó que no, y usted no ha visto el montón de predicadores, esas naciones se están echando condenación para ellos y maldición, porque la Biblia dice que bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldice, así que esas naciones, vamos a ser honestos, si Israel está tan bendecido, ¿qué rayo yo hago en la iglesia? O sea, tenemos ¿qué rayo yo hago en la iglesia? Yo quiero estar con los bendecidos. Levítico 28 dice que tú eres bendecido si haces todas estas cosas. Israel no hace todas estas cosas. Entonces, ¿qué está? Bajo maldición. Yo quiero estar en donde están los bendecidos. ¿Sabe qué dice la Biblia de la iglesia? Que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Y por qué decimos que es Israel? ¿Por qué? Y esto importa. Créeme, este año, acostúmbrese. ¿Basado en qué? Nosotros decimos que Israel está bendecido. En el Antiguo Testamento. Y nosotros estamos bajo un nuevo pacto, basado en mejores promesas. Es decir, sí, pero es por la bendición de Abraham. ¿Verdad que sí? Porque en él y a su descendencia. Estoy adelantando, pero es importante. Sí.
Pero ¿sabe qué dice? Descendencia, no dice descendencia como si fueran muchos. Descendencia es uno. ¿Quién era? ¿Quién es la descendencia de Abraham? ¿Quién? Dice, no es mucho, es uno. La descendencia de Abraham es Cristo. Es Cristo. La bendición venía por una promesa. Y el primer descendiente de Abraham fue Isaac, ¿verdad que sí? Esa fue la bendición. Pero por Isaac iba a venir la verdadera simiente que es Cristo. Y Pablo va a decir, no a nosotros, aquí en Gálatas, no va a decir, pero ahora ustedes, todos nosotros, como Isaac, son hijos de la promesa. Te debe decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿De qué somos hijos? De la promesa. Y esa promesa era la que acarreaba bendición. Si yo soy hijo de la promesa, ¿qué yo acarreo? Bendición. Si Israel quiere ser bendecido, va a tener que, en vez de nosotros ir para allá, ellos montarse en este tren. Por eso es que los judíos iban al templo, porque necesitaban ganarse. Los discípulos iban al templo, a los judíos. Iban al templo y discutían las escrituras. Y eso era sumamente importante. ¿Por qué? Porque a través de las escrituras y lo que ellos tenían como escritura, ellos le llamaban la ley y los profetas. No el Nuevo Testamento. ¿Cuándo vino el Nuevo Testamento? Imagínense, 300 años después. Más de 300 años después. Quiere decir que sin un Nuevo Testamento, ellos usaron el Antiguo Testamento para demostrar el Cristo. ¿Quién fue el primero en enseñar el Nuevo Testamento? Hablaba del Cristo. ¿Quién fue el primero? Jesús. Cuando camino a Emaús, le dijo a los dos que iban caminando, cuando le dijeron a él, cuando Cristo le dijo, ¿y por qué ustedes están así, cabizbajos, tristes, están esa cara de fastidiado? Oye, eres tú el único forastero que no has oído lo que ha pasado. Crucificaron al que creíamos que era el Mesías. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y comenzando por Moisés, o por la ley, y siguiendo por los profetas, les dijo todo lo que en la Escritura se decía de él. Fíjate, no sobre Israel, sobre él, sobre la descendencia, sobre el que traía la bendición, sobre el que traía el reino, sobre el que traía la vida eterna. Ese del que se hablaba es quien habita en su corazón. No habita en un corazón de un judío que guarda el judaísmo. Habita en el corazón de un judío y de un gentil que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Ese judío está bendecido. Y ese judío que aceptó a Cristo, ¿sabe qué? Bendeciré al que lo bendijere y maldeciré al que lo maldijere. Eso tenemos que entenderlo. Es importante, porque créeme, yo voy a empezar a terminar esto. La semana que viene vamos a seguir y le voy a dar, lo que yo estoy enseñando se lo voy a dar en hoja. Usted tiene que estudiar, para mí es importante que usted comienza a entender. Pero el primer punto que Pablo va a exponer, y es el único que va a poner, son 3, es que Pablo lo primero que le va a explicar ahora a los Gálatas es la adopción. Y usted tiene que entender la adopción, porque es una de las cosas menos entendidas.
Y es importante entender que a la familia de Dios no se entra por adopción. A veces me dicen, no, pero los gentiles los judíos eran los verdaderos y nosotros nos adoptaron. No, y a los judíos adoptaron también, porque tenemos que entender, oiga bien, a la familia o al reino de Dios no se entra por adopción, aunque fuimos adoptados. Se entra por regeneración. ¿Qué es regeneración? Regeneración es el nuevo nacimiento. Juan 3:3, Cristo dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga bien, Dios cuando crea la humanidad, Dios generó la humanidad, la produjo, la formó. Pero ahora el hombre peca y esa humanidad se deformó, se degeneró. Y ahora Cristo viene y la reformó o la regeneró. Otra palabra, la produjo otra vez. Esa regeneración se produce en nosotros a través de un nuevo nacimiento. Cuando estamos hablando de regeneración, estamos hablando de nacer de nuevo. Donde he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Esa es la verdadera regeneración. Dios no nos ve a nosotros como el viejo hombre, sino como el nuevo hombre creado a su imagen. Por eso es que tenemos que entender, oiga bien, que en el Nuevo Testamento la palabra traducida adopción es huitusea, que significa ubicar como hijo. Es un término legal que expresa el proceso por el cual un hombre trae a otra persona a la familia, dotándolo con el estatus y con los privilegios de un hijo o hija. La adopción tiene que ver en nosotros, teológicamente, con nuestra posición como hijos, herederos, no como niños pequeños, sino como adultos con todos los privilegios de un hijo de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros nos convertimos, oiga bien, nosotros fuimos niños espirituales. Es como dice. Y ahora, mire como Pedro, 1 Pedro 2 y 3 dice, que necesita crecer, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Esa es la nueva versión internacional. La puse así porque en la Reina Valera dice que van a crecer para su salvación. ¿Sabe? Yo no voy a crecer para mi salvación, sino que yo estoy creciendo en mi salvación. Es importante, porque ya yo soy salvo, pero he sido un niño, nací de nuevo. Ahora tengo que comenzar a crecer en Cristo, tengo que madurar. Ahora, aquí es donde está lo interesante. De hecho, Juan dice que a los que creyeron en su nombre, Él le dio que potestad, ¿verdad que sí? De ser hechos ¿qué? Pero ven acá, potestad es un poder. Ser hecho es como en el futuro. Y la Biblia muchas veces habla como si fuera en el futuro, pero es que tenemos que entender. Si me dio el poder de ser hecho un hijo en el futuro, ¿qué está diciendo que soy ahora? No soy hijo. ¿Qué es donde está? Es que el judío basaba un hijo en 2 etapas: niño y niño adulto. Ya a los 13 años se supone que ese niño iba a pasar de niño a adulto. Se le celebraba el misbah, el reconocimiento, se le ponía, ¿verdad?, que usted ve con el hijo pródigo, la sortija. Eso dice que ese niño es un heredero con todos los privilegios de la familia. Pero cuando era niño, oiga bien, no tenía todos los privilegios de la familia. Diferente a hoy, muy diferente a hoy. Y por eso es que tenemos que entender. Cuando te habla ahora de adopción, te está diciendo que no solamente nosotros entramos a la familia de Dios porque nacimos de nuevo, sino que ahora
porque hemos sido adoptados. En otras palabras, ahora tenemos los privilegios totales como herederos de Dios. Ahora el cristiano no tiene que esperar a crecer y a madurar para disfrutar de las riquezas del Evangelio en Cristo. ¿Por qué? Porque usted nació de nuevo y aunque es niño quizás en conocimiento, pero es adoptado, es maduro en cuestión de herencia, porque ya usted tiene toda la herencia en Cristo, todas las riquezas del Evangelio de Cristo. Y esto es importante. Porque cuando hablamos la riqueza, de que Dios se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos en todo, la mayoría de la gente que habla de eso, ¿de qué habla? ¿De qué habla? ¿Ah? De dinero. ¿Verdad que sí? La mayoría. Dios se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos en todo. Y esa es la promesa, así que hoy aquí vamos a sembrar porque yo quiero que usted sea rico. Nadie quiere que usted sea rico, no, él lo que quiere es ser rico. Entonces, ¿qué te digo? Yo quiero que tú seas rico. Oiga bien, eso se llama proyección. Usted como tiene ahora el Espíritu Santo, interpretación de lengua, usted interpreta esa lengua. Él dijo que él quiere que yo sea rico y yo interpreto eso, que él quiere enriquecerse de mí. Eso hay que interpretarlo, mi hermano. Entonces, ¿de qué habla? De que Él se hizo pobre para que usted y yo fuésemos ricos. Ahí está la adopción. En la adopción ahora yo tengo acceso a las riquezas de Dios. Y vamos a ver esas riquezas en un momento. Oiga bien, Gálatas 4:7 dice, sí que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Ya que hemos sido nacidos de nuevo, niños, también somos herederos. Pablo expande eso en tres realidades. Número uno, lo que fuimos en el pasado, niños en esclavitud. Efesios 4, de 1 al 3 dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Yo quiero que usted entienda, porque este es el único punto que yo voy a tocar. Semana que viene tocamos el segundo y el tercero. Óigame, lo que está diciendo el apóstol Pablo, y era como funcionaba en ese tiempo, no importa cuán rico fuera el padre, el niño no podía disfrutar de la riqueza del padre. No difería del esclavo. De hecho, estaba bajo esclavo, bajo tutores. Un hijo, hasta que no se le ponía la sortija, era igual que un qué. Por eso es que se nos hace difícil entender, porque eso no es hoy en día, pero eso era como era en aquel tiempo. En el mundo de aquel entonces, los niños ricos eran cuidados por los esclavos y no eran muy diferentes a los esclavos. Por eso es que Cristo le dice a los fariseos, hey, el esclavo no permanece en la casa para siempre. O los niños, tampoco, sino que el hijo permanece para siempre. Eso está en Juan 8:35. El esclavo no queda para siempre, el hijo sí queda para siempre. En otras palabras, el esclavo se podía relevar, se podía botar. Y si un padre quería deshacerse de un hijo, ¿sabe qué hacía? Se deshacía. Oye, diciendo, no, no, créeme, la cultura de antes era una cosa terrible. Porque ese hijo todavía no tenía los derechos totales. No era hasta que pasaba el mismo que tenía todos los derechos como heredero. No tengo tiempo porque no es el punto, si no le explicaría entonces por qué. Cuando vuelve el hijo pródigo, como muchos cristianos quieren ser lo más bajo, el padre le dijo, no, mi hijo, si esta es tu sortija, ya yo te la había dado, tú eres heredero de todo,
Es interesante. Por eso es que podemos volver a Cristo, acercarnos al trono de la gracia, porque hemos sido adoptados, tenemos la sortija. ¿Somos qué? Herederos de todo. La Biblia dice, y aquí es donde va Pablo, que la ley era el amo, era el ayo para llevarnos a Cristo. Estar en Cristo era pasar de esclavos a hijos, de muerte a vida, de un antiguo pacto a un nuevo pacto, de ser ciudadano de la tierra a ser ciudadanos del cielo. ¿Está entendiendo? Eso es lo que significa Cristo. Que nosotros muchas veces no vemos, entendemos muchas cosas, pero Pablo está diciendo, los israelitas eran niños mientras estaban bajo la ley, porque la ley era el ayo, era el esclavo que los tenía a ellos también como esclavos, pero esa ley, ese esclavo, era para el tiempo de inmadurez, para que cuando viniera Cristo, ahora fueran hijos, herederos de todo, adoptados, nacidos de nuevo. Pablo está estableciendo que esos niños, esos judíos, están bajo los rudimentos del mundo. Rudimentos son los principios básicos, el ABC. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que uno le enseña a un niño? Papá, mamá, ¿verdad que sí? Y el niño pega, papá, y uno acá, me dijo papá, aquí entre nosotros. Y el niño, ¿sabe lo que dijo? ¿Sabe? No, ¿qué él hizo? Repitió. Papá. Y si ese niño al mes que ya dice, a los 2 meses que dice papá, se lo lleva a otro y lo cría, para él, ¿quién es el papá? El que lo crió. Esos son los rudimentos básico, ¿me entiendes? Papá, mamá, pero no entiendo el concepto, no entiendo el significado. Y a los niños les decimos casa, eso es una casa, eso es un carro, y ellos saben que es una casa y que es un carro por la forma, ¿verdad que sí? Ahora, ¿saben ellos el concepto de una casa que tienen mortgage, que hay unos pagos, y que el carro necesita un mantenimiento? Mijo, no, ni de niño, de teenager no lo saben. Papi, se me dañó el cajo, le chequeaste el aceite, ¿qué? ¿Verdad que miento? Fíjate, ¿por qué? Porque todavía esos adolescentes están en los primeros rudimentos. Tengo carro, pero no sabe lo que significa el carro, porque no lo paga, no lo mantiene, Los rudimentos. Y Pablo dice, los judíos estaban en los rudimentos, sabían lo que decía la palabra, pero no entendían el significado, porque el significado apuntaba a Cristo. Pero ellos sabían, Mesías, repítelo otra vez, Mesías, ahí está, Mesías, y todavía están diciendo Mesías, porque no entienden que el significado del Mesías, y el Mesías ya vino. Siguen bajo los rudimentos. Por lo tanto, el legalismo, el judaísmo no es progreso, es un retraso a la esclavitud, a la niñez. Porque la ley no era la revelación final, la revelación era Cristo. Bajo la ley, los judíos eran niños en esclavitud, no eran hijos que disfrutaban de la libertad. Fíjate que estamos estudiando Gálatas 4, y yo dije que llegamos hasta el 18, pero le voy a pedir que usted estudie y se lea ahora del 18 en adelante para que usted entienda esto, porque va a hablar de una alegoría de Sara y Agar. Que eso fue lo que hizo Dios. Dios nos adoptó. Al adoptarnos, esto es lo que pasó, y aquí concluyo. Nosotros nacimos de nuevo, hemos sido regenerados. Pero no solamente hemos sido regenerados, hemos sido adoptados. En otras palabras, ahora se nos confirió todos los derechos de hijo como heredero. Como herederos. Y podemos ahora disfrutar de las riquezas de Cristo. Que la semana que viene usted va a ver cuáles son esas riquezas. Porque si no, vamos a tener que seguir y yo lo voy a parar aquí.
Pero créame, mi meta este año es que nosotros crezcamos en la palabra. Y no solamente que no seamos oidores, sino hacedores. Eso es lo que dice todo el mundo, ¿verdad? Pero tenemos que llevarlo un paso más allá. No solamente ser hacedores, sino discipuladores. Que cada uno de ustedes se vea como un ministro de Dios. Créame, se me fue el nombre ahora. Muchos años atrás, yo conocí, no sé si vivió contigo, Simón, Rubén Ales. Rubén Ales. Cuando yo conocí a Rubén Ales y comenzó a venir a la iglesia, me dijo, pastor, mi pasión es discipular. Y es que bueno, qué bueno. Usted no tiene problema si yo me reúno con gente a estudiar la palabra. Y le dije, no, ninguno. Me dijo, es que yo he salido botado de las demás iglesias porque yo enseño por ahí y después creen que les voy a dividir y que quiero ser pastor y que quiero comentar una iglesia. Y yo le dije, brother, no, yo no tengo problema con eso. ¿Usted cree que yo tengo un problema con que usted me diga, pastor, estoy estudiando la palabra, tengo un grupito y estoy enseñando lo que he aprendido? Déjeme decirle lo que a mí eso me causa. Eso me causaría la alegría más grande del mundo. Eso me causaría a mí, de verdad, motivarme a seguir enseñando. Porque mi trabajo es hacer no solamente hacedores, sino discipuladores. Discipuladores. Que usted pueda abrirle los ojos a todo aquello que se encuentren con usted. Vamos a ser controversiales. Oiga bien lo que vamos a ser controversiales, no porque queremos ser controversiales, sino porque el evangelio de Cristo, a aquellos que les es vedado, les es controversial. Pero somos llamados a predicarlo. Así que usted ya entendió hoy que hemos sido nacidos de nuevo, pero también adoptados. Porque hay una confusión, porque adoptado muchas veces se cree a alguien que no era hijo natural, pero somos hijos naturales y adoptados porque en aquel tiempo se le confería todos los derechos. Y hoy usted tiene todos los derechos, tanto así que usted está bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Por qué? Porque ha sido adoptado. Amén. Así que, ¿alguna pregunta que usted tenga en lo que hemos discutido? Ninguna pregunta. Está claro. Es una de dos. O le entendió todo o... Que hemos sido injertados. Lo que pasa en ser injertado, nosotros hemos sido, oiga bien, por ahí hay algo que le llaman la teología de reemplazo. Y a nosotros, que creemos como creemos, nos llaman la teología de reemplazo. Eso es un disparate. Es un disparate. Nosotros no hemos reemplazado a nadie. Nosotros hemos sido injertados en Israel. Pero oiga bien, no en el Israel que está allí en Jerusalén, sino en el Israel espiritual de Dios. Ese es el verdadero Israel. Y Dios siempre, no en la iglesia, en Israel natural, tuvo un remanente. ¿Verdad que sí? Siempre. Usted va a ver siempre como un remanente. Ese remanente es el verdadero Israel. Nosotros fuimos injertados en ese remanente. El verdadero Israel. Y el otro Israel, que era la mayoría, ¿fue qué? Desgajado. ¿Por qué fue desgajado?
La palabra dice, porque no tenían fe, eran incrédulos. El Israel de hoy, la gran mayoría no es guardan el judaísmo. Esa es la mentira que nos ha enseñado la iglesia. Porque los judíos que están esperando el Mesías, la mayoría de los israelitas no están esperando a nadie. Oiga bien, la mayoría. ¿Sabe por qué? Porque no son religiosos. El judaísmo es una minoría en los judíos. La mayoría de la juventud judía es atea. No creen nada. ¿Cuántos aprendieron eso en la iglesia? Nadie. Porque la iglesia nos enseñó que están esperando al Mesías. No. Los judíos religiosos están esperando al Mesías. La mayoría de Israel lo que está esperando es seguir de fiesta. Y así es. Leí esta semana, y estoy tratando de acordarme porque es sobre un judío. Que él dice, como judío que soy, él es cristiano ahora, dice, yo fui criado yendo a la sinagoga, pero realmente los judíos vamos a la sinagoga por tradición, porque la verdad es que la mayoría no guardamos nada, pero es una tradición. Ya que crecemos, no vamos a nada, porque la gran mayoría no cree. Y lo está diciendo, él está diciendo, la gran mayoría de los judíos no cree en ninguna religión. Y yo era de esos judíos. Mi papá tampoco creía mucho, pero de niños nos llevaron, porque es ya una tradición que a los niños se lleven ¿a dónde? A la sinagoga. Él dijo, y mi llegar a Cristo fue un proceso, porque primero fui mormón. Y a través del mormonismo y estudiando la palabra me di cuenta que había un montón de cosas que no era, hasta que Cristo alumbró mi corazón. Y eso le está diciendo un judío, que la mayoría de los judíos no son religiosos. Porque ese es el Israel que ha sido ¿qué? Oiga bien, pero esto va a ser otra enseñanza, nada más bien rapidito porque es a profundidad otra enseñanza. Pero a nosotros dijeron que en el futuro Israel va a ser ¿qué? Injertado, ¿verdad? Y por eso es que hay que ayudarlo. No es en el futuro. Porque Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo mismo soy israelita. ¿Qué está diciendo? Ya Dios está restaurando a esos que cortó, de cual Pablo era uno, porque Pablo no creía. Y ahora Pablo, a través de la experiencia con Dios, fue injertado nuevamente. Cuando te dicen en el futuro, Israel va a ser injertado. No, Pablo dijo que Dios no había desechado a Israel porque lo estaba injertando, porque él mismo era israelita, de los que ya estaban injertando. Es interesante, pero la gente lo ve ¿para cuándo? Para el futuro. Dios está injertando a Israel a través del Evangelio nuevamente. Como nos injertaron a nosotros los gentiles, nosotros no sustituimos a Israel. A nosotros nos hicieron parte del Israel espiritual de Dios. Juan lo dijo de esta manera, y después Cristo se lo dijo. Cuando los judíos decían, nosotros somos de nuestro padre, Dios y de Abraham, Dios puede hacer hijo de estas rocas. Cristo se lo dijo también, Juan se lo dijo, Cristo se lo dijo, y Pablo lo termina de aclarar. No, es que la realidad es que no son verdaderos israelitas los que vienen según la carne, sino los que vienen según el Espíritu. Diga, yo soy Israel. No sustituimos a Israel, me injertaron en Israel. Amén. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias. Padre, este año yo te pido que sea un año de bendición como nunca antes. Que sea un año donde tú nos reveles y nos enseñes tu palabra como nunca antes, Señor. Y que podamos, Señor, ser de bendición y poder, a través de lo que aprendimos, Señor, no solamente ponerlo por práctica y por hecho, sino poder abrirle los ojos a nuestros familiares, a nuestras amistades, Señor, a aquellos, Señor, que conocemos, a todo el que tropiece en nuestro camino, Señor. Entendemos que tú lo estás poniendo ahí, Señor, por una razón, porque tú has venido a dar vista a los ciegos, Señor. Que podamos entender, Señor, que no debemos ir nuevamente tras un legalismo, Señor, tras un judaísmo, porque ya estamos, Señor, en la esencia, ya estamos, Señor, en nuestra tierra prometida, ya estamos, Señor, Padre, Señor, como herederos del reino, ya, Señor, somos parte de tu templo, ya tú habitas en nosotros, ya nosotros habitamos en ti, tú fuiste a preparar una morada, estamos en esa morada, Señor. Padre, que podamos entender las inescrutables riquezas de tu evangelio, Señor Padre. Señor Padre, yo te pido que se nos cree en nosotros esa hambre de conocerte, esa hambre de entender el evangelio, esa hambre, Señor Padre, de ser iluminados, Señor, por tu Espíritu, Señor, y que las Escrituras se nos sigan revelando, Señor. Padre, te damos gracias. Porque creemos que este año, Señor, va a ser un año, Señor, de crecimiento. Donde no vamos a anhelar, Señor, la leche. Vamos a anhelar la vianda, Señor, la comida sólida, Señor. Para poder, Señor, no solamente ser fortalecido, ser maduro, sino para poder fortalecer y madurar a otros, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Señor, creemos que lo mejor está por venir. Y, Señor, independientemente de Trump, de lo que oigamos, Señor, tú estás en control. Señor, si Trump está ahí, tú lo pusiste. Tú pones y quitas reyes. Señor, pero te pedimos, Señor, que lo cambies o que lo quites, Señor, y que pongas otro. Señor, que tenga, Señor, un corazón para los necesitados. Señor, para aquellos que necesitan ayuda. Señor, porque tenemos un presidente, Señor, que no tiene un corazón para los necesitados ni para los pobres, mucho menos para los inmigrantes, Señor. Para los dreamers, Señor, que vinieron aquí a temprana edad, Señor, cuando no fue su voluntad y no fue algo que ellos escogieron, sino que los trajeron. Señor, yo te pido que tú trabajes con el Congreso, con el presidente, con cada persona que tiene que ver en todo esto, Señor, y que tú ablandes el corazón, y que se hayan leyes favorables, Señor, para los miles de inmigrantes, Señor, que hoy, Señor, están en temor. Leyes favorables para ayudar al necesitado, Señor, en vez de quitarles ayuda, Señor, para ayudarlos en el proceso, Señor. Y ayúdanos, Señor, a nosotros ser parte de este cambio. Ser parte, Señor, de la bendición a aquellos que necesitados, especialmente aquellos que necesitan de ti. Padre, te damos gloria, te damos honra. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.